RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, presentan este programa. Bienvenidos a todos a Escuela de Padres, el programa dedicado a la educación en el hogar y en la escuela. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos del aprendizaje. Según datos recientes, aproximadamente el 15% de los niños y jóvenes en edad escolar presentan algún tipo de trastorno del aprendizaje. Estos trastornos pueden afectar a la capacidad del alumnado para leer, escribir, calcular, comprender información o incluso para relacionarse con los demás. Existe un amplísimo rango de trastornos, tantos que se dice que no hay dos iguales. En nuestro programa de hoy hablaremos con el director técnico de la Fundación Miram, Manuel Martín, que nos ayudará a entender mejor estos trastornos y cómo podemos apoyar a nuestros hijos en casa. La Fundación Miram es una organización dedicada a ayudar a niños y jóvenes con trastornos del aprendizaje y también a sus familias. Manuel Martín es un experto en el tema y ha dedicado toda su vida a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con necesidades especiales. Bienvenidos a Escuela de Padres. Manuel Martín es el director técnico de la Fundación Miram. Manu, bienvenido a Escuela de Padres. Muchas gracias, Fran. Gracias, porque a mí tu experiencia es maravillosa con el tratamiento de niños, adolescentes de espectro autista, y es de lo que queremos hablar. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir primero, para aquellos que no lo sepan bien, qué es el autismo. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías? Bueno, ahora hay mucha controversia en relación a los términos a utilizar, pero básicamente el autismo es una condición del neurodesarrollo. La persona con autismo, su desarrollo neuronal es diferente al desarrollo neuronal de una persona normotípica, por decirlo de alguna manera, y eso hace que tenga determinadas condiciones que afectan sobre todo en la comunicación social, en la interacción social, y luego hay una parte importante de comportamientos repetitivos, intereses restringidos, y una parte sensorial, es decir, el procesamiento sensorial en las personas con autismo, quizá no en todas, pero en un gran porcentaje, es diferente al procesamiento sensorial que podemos tener tú y yo desde otro tipo de desarrollo neuronal. Hay muchos tipos de autismo, ¿no? Sí. A nivel clínico hablaríamos de trastorno del espectro del autismo, y eso supone que este concepto de espectro hace que la sintomatología, por hablar desde la perspectiva clínica, sea muy diferente. Entonces hay personas con autismo que no tienen lenguaje oral, por ejemplo, y personas con autismo que tienen un lenguaje muy elaborado, pero que en todo caso, tanto en una parte como en la otra, van a tener dificultades de comunicación social. Y luego podemos encontrarnos personas con autismo que, asociado al autismo, hay una discapacidad intelectual, o puede haber una alteración del lenguaje, como decía anteriormente. ¿Se es autista para siempre? ¿Para toda la vida? Pues en principio, por definición clínica, sí que se es autista para toda la vida, y eso va a suponer que a lo largo de la vida seguramente tú vas a necesitar diferentes tipos de apoyo. No es lo mismo, o no son los mismos los apoyos que necesita un niño en la primera infancia, por ejemplo, que una persona adulta o una persona en la tercera edad. Vamos a hablar primero de la persona que es autista. ¿A qué retos se tiene que enfrentar desde que nace, conforme se desarrolla? ¿Cuáles son los retos típicos tú que has vivido desde la Fundación Miram? Tantos casos. Los retos son muy grandes. Para mí, si te dijese en última instancia, el reto sería conseguir que la propia ciudadanía, la propia sociedad, permita que sea un ciudadano de pleno derecho
con mis derechos y con mis deberes. Entonces, a lo largo de la vida, conforme van pasando las etapas del ciclo vital y en las diferentes áreas, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, social, etcétera, los retos son muy grandes. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues las familias, por ejemplo, se encuentran con la complicación en los primeros años de vida de qué tipo de escolarización, dónde puedo o tengo que escolarizar a mi hijo o a mi hija con autismo. Y eso supone un gran problema y una gran preocupación para las familias. Y luego, dentro del ámbito educativo, es qué apoyo se le va a dar a la persona con autismo y que ese apoyo sea un apoyo significativo. ¿Están los centros educativos formados para trabajar con niños con autismo? Yo te diría que es verdad que conforme van pasando los tiempos y el conocimiento se va generando, sí que hay un mayor conocimiento del autismo. Es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos el decreto de educación inclusiva, que eso ha supuesto tener en cuenta la inclusión de personas con dificultades en el aprendizaje en contextos ordinarios, pero yo creo que en el papel todo cabe, pero luego en la práctica es importante que generemos nuevos recursos y para mí uno de los recursos más importantes es el recurso formativo. Yo me dedico, en parte de mi trabajo es generar formaciones tanto en colegios públicos, concertados, privados y otro tipo de instituciones, y lo que recibo es que les falta formación. Por ejemplo, en Gandía ahora tenemos un proyecto nuevo con la salsa de escoletes de Gandía. Hace poco tuvimos una charla con todas las educadoras y profesoras de la salsa y todas ellas, en un 90%, buscaban la necesidad de que la formación que les dimos, que fue una charla de 2 horas, necesitan una formación mucho más extensa y cada vez se están encontrando en las aulas niños con dificultades en el neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje y en muchas ocasiones no saben cómo gestionar este tipo de casos. Te voy a apretar. A ver. Te voy a poner en una dificultad. ¿Eres más partidario, o desde la Fundación Miram, sois más partidarios de la inclusión o de la especialización? Yo creo que no está reñido y me aprietas porque nosotros como fundación además tenemos un colegio de educación especial específico de autismo. Entonces, desde tu perspectiva a lo mejor puedes decir, estáis abogando por la inclusión y sin embargo vosotros tenéis un colegio de educación especial. Mi perspectiva es que creo que a las personas con dificultades en el neurodesarrollo y personas con discapacidad intelectual en muchas ocasiones las hemos cosificado y eso significa que incluso no se les ha preguntado a las personas dónde quieren estar escolarizadas. Yo te puedo decir que el colegio que tenemos, que es un colegio de educación especial, para mí es un colegio inclusivo. Es un colegio inclusivo porque todos los alumnos y alumnas del colegio participan en la comunidad. A nosotros no se nos viene por la cabeza generar un modelo educativo en el que las personas con las que trabajamos estén en un gueto. Es decir, ellos lo que estamos intentando es darles los apoyos que necesitan en un contexto que está muy estudiado, que está basado en calidad de vida, que consideramos que es el modelo educativo, al menos para nuestros chavales, que de alguna manera genera valores reales en sus vidas, pero esto tiene que estar de alguna manera relacionado con la comunidad en la que se mueven. Entonces, creo que por esa parte nuestro colegio es inclusivo, pero creo que las personas que trabajen con personas con autismo en este caso tienen que ser personas que conozcan, que estén especializadas o que al menos tengan el mayor grado de formación posible para poder saber y poder comprender algunas de las cuestiones con las que se van a encontrar en su día a día. Hablábamos de los retos que tiene que asumir una persona con autismo. Háblame de los retos que tienen que asumir los familiares, los padres, las madres, los hermanos de una persona con autismo. Pues las familias, de la misma manera que las personas con autismo, a lo largo de toda la vida de sus hijos y hijas se van a encontrar con dificultades. Dificultades te puedo plantear desde dificultades económicas, porque es verdad que los apoyos que necesitan los niños y las niñas, y luego adolescentes jóvenes con autismo, en muchas ocasiones no son gratuitos. Es verdad que en este sentido también se ha avanzado mucho. Nosotros, por ejemplo, en un gran porcentaje de las personas que vienen a nuestra fundación, trabajamos a través de la CIPI, de la Consejería de Políticas Inclusivas, y a través de la Ley de Dependencia con la promoción de la autonomía personal, que es un servicio establecido dentro de la dependencia, con lo cual la Consellería sufraga parte del coste de los servicios de apoyo, pero es verdad que en muchas ocasiones no se sufraga la totalidad de los apoyos. Entonces, desde la parte económica es una complicación y luego desde la parte social, por ejemplo, muchas de las familias lo que se plantean es, al principio parece que en los primeros años de vida hay mucha inclusión, pero conforme van
pasando los años, incluso cuando vas llegando a primaria, hay inclusión, en secundaria va desvaneciéndose y llega un momento que es como, ya has pasado la infancia y la adolescencia y ahora en la vida adulta te tienes que buscar la vida. Y muchas familias están muy preocupadas por qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. Es decir, te estoy hablando en vida adulta, si van a tener una vivienda, por ejemplo, si van a tener un puesto de trabajo con el que poder mantener su vida, y este tipo de cuestiones. Yo creo que incluso con niños de 2-3 años, las familias ya están preguntando qué va a ser de mi hijo y qué podemos generar, qué tipo de apoyos podemos generar a lo largo de la vida para que cuando lleguen a la vida adulta su vida sea lo más buena posible. ¿Tú crees que hay algunos personajes de cine, de televisión, muy famosos, que siempre se ha dado una imagen de una persona autista, aparentemente profunda y desvinculada del entorno social y diferente, pero con una habilidad extraordinaria? ¿Crees que, bueno, no dudo de que haya casos de así, pero ¿crees que esto ayuda, favorece o no? Yo creo que al final ese tipo de cuestiones son cuestiones mediáticas, que por ejemplo en el caso de películas, pues al final ese tipo de cuestiones venden mucho, pero yo creo que se alejan un poco de la realidad. Es decir, tú puedes encontrarte una persona con autismo con altas capacidades cognitivas, por ejemplo, y puede ser muy brillante en un ámbito de actuación, porque realmente las personas con autismo, antes hemos dicho que una de las características del autismo es esos intereses restringidos. Tú imagínate, Fran, que si tú tienes un interés restringido y te especializas, aunque no seas un profesional, tienes muchos conocimientos sobre ese ámbito en el que estás especializado o que te interesa. Entonces, eso puede hacer que seas muy excelente en determinado área o determinada área del conocimiento. Pero eso puede ocurrir en muy pocos casos. Creo que cuando hablamos de autismo y hablamos de necesidad de apoyo a lo largo de la vida, esa es la realidad. Es decir, más allá de cuestiones cognitivas o cuestiones de conocimiento, piensa que nosotros vivimos en una sociedad, y cuando hablamos de dificultades en comunicación social es que las personas con autismo van a tener dificultades de interacción social, y esa parte es muy importante. Y la autonomía, ¿no? También, claro, es lo más complejo, quizás. La autonomía, la autodeterminación. Antes te decía, muchas veces cosificamos a las personas con autismo como que ellas no pueden decir sobre sus propias vidas, y nosotros lo que abogamos es que lo primero que tenemos que hacer es preguntar a la propia persona y a la familia qué es lo que necesito, pero también qué es lo que quiero, porque muchas veces nos basamos en la parte negativa, ¿no? ¿Qué necesitas en función de tus características? Pero en muy pocas ocasiones se pregunta qué es lo que quieres hacer con tu vida, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esa persona desde la autodeterminación. Yo quiero hacer esto, veremos si luego hay que hacer modificaciones y centrarnos en una realidad, porque, por ejemplo, puedo tener una discapacidad intelectual severa y es complicado llegar a determinados puntos, y esto no hace falta rasgarse las vestiduras por saber que es así, pero de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar en las decisiones de la persona, independientemente de su grado de apoyo. Y también hay, quiero aprovechar para, desde mi experiencia, y estoy seguro que es la tuya, aquí hay también unas personas que son los elementos invisibles que sufren mucho porque esta circunstancia de tener un hermano o una hermana con autismo, ¿qué hace? Pues que los padres tengan que dedicarle prácticamente toda la atención, ¿no? Y a veces se descuida al resto, ¿no? Y que lo tiene que asumir y padecer y entender, pero también son sufridores invisibles, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, al final no dejan de formar parte del núcleo familiar, y cuando nosotros hablamos de dos conceptos, que es calidad de vida personal, que está relacionado exclusivamente con la persona con autismo, y calidad de vida familiar. Y en la calidad de vida familiar, uno de los agentes más importantes son los propios hermanos y hermanas de las personas con autismo. Es verdad que por una parte, cuando tú tienes un hermano con autismo, muchos de los recursos de la familia van orientados a esa persona con autismo, pero luego hay una parte que para mí es muy importante, que es el sentimiento de responsabilidad de los propios hermanos, de soy responsable. Incluso a edades muy tempranas he visto casos de personas, de niños y niñas con mucha ansiedad, estando muy pendientes del desarrollo de sus hermanos, y luego esa carga emocional de si papá y mamá o mamá y mamá, me da igual, es decir, que dentro de esta pluralidad de familias en un futuro no estaremos, yo seré el responsable o la responsable de mi hermano con autismo. Entonces, claro, es verdad que las cargas, en cada familia, la idiosincrasia familiar es diferente, pero hay muchas cargas, sobre todo a nivel emocional. Manu, quiero
quiero irme de la entrevista, como última pregunta, quiero irme inspirado y esperanzado, y sobre todo lanzando un mensaje, ¿no?, a las familias que tienen algún familiar con autismo. Quiero que les cuentes un caso de éxito que has vivido personalmente, algo que les haga creer que esto es posible y que, bueno, el camino no es fácil, pero no es imposible. Pues mira, yo te puedo contar de varios casos. Nosotros como Fundación sin ánimo de lucro y de carácter social trabajamos exclusivamente con personas con autismo a lo largo de todo el ciclo vital, pero es verdad que en un momento dado llegamos al pensamiento de que en nuestra propia fundación no había personas con autismo trabajando, y actualmente tenemos a varios trabajadores con autismo que están trabajando con nosotros. En uno de ellos, por ejemplo, es una persona que es graduada en educación física, ahora mismo está estudiando un doctorado y es una de las responsables del servicio de deporte que tenemos dentro de Fundación Miram. Con lo cual, claro, en este caso estamos hablando de casos de éxito desde, ya decíamos, en el espectro, ¿no? A lo mejor son personas con menos necesidad de apoyo a nivel cognitivo, por lo menos, pero nosotros, por ejemplo, sí que estamos generando nuevos servicios para personas con autismo, más allá de la educación secundaria, en la que ellos pueden acceder a un puesto laboral, y ahora mismo, por ejemplo, tenemos 2 proyectos muy importantes en ese sentido, que creo que si me haces esta pregunta dentro de 3 años te podré decir de toda esta gente que está participando en los programas de formación profesional en nuestra fundación, seguramente muchos de ellos ya han llegado al ámbito laboral. Qué importante, formación profesional para niños, alumnos con autismo. Eso es generarles autonomía, generarles futuro. Manuel Martín, director técnico de Miram. Amigo Manu, muchísimas gracias por la labor que hacéis, por la labor que haces día a día, y sobre todo pues por aclarar también aquí en Escuela de Padres esta patología, esta condición que contra más se conozca, mejor se aceptará, mejor se entenderá y mejor apoyados estarán. Manu, muchas gracias, y nosotros nos vamos ahora a un consejo. ¿Sabías que el 70% de los problemas psicológicos aparecen durante la infancia y adolescencia? En Recurra Ginso somos expertos en salud mental infanto-juvenil. Llevamos más de 10 años tratando casos de violencia filioparental, trastornos de conducta, acoso escolar y problemas emocionales, entre otros. Si tu hijo o hija tiene un problema, acude a profesionales. Llámanos ahora al teléfono gratuito 965 65 65 o entra para más información en www.recurra.es. Pues en este viaje por España tan interesante que vamos de un lado a otro, en este programa nos vamos a Pamplona. Vamos a conocer el Colegio Vedruna y estamos hablando con Óscar Urmeneta, que es profesor de Historia de la Filosofía y ha sido director de este centro durante muchos años. Óscar, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un placer estar contigo en Pamplona y conocer vuestro centro. Tú lo conoces bien porque recorres mucho su historia y por tanto me puedes contar un poco sobre vuestros orígenes, vuestra trayectoria, actualmente, qué cursos cubrís, qué etapas cubrís y sobre todo en qué os caracterizáis o en qué más destacáis vuestro centro hacia la sociedad. Sí, pues mira, nuestro colegio es un colegio que lleva en Pamplona más de 80 años. Fue fundado por las Carmelitas de la Caridad y hace unos 20 años fue asumido por una fundación llamada Fundación Educación Católica, a la que pertenecemos 22 colegios de toda España. Es un colegio que escolariza un poquito más de 850 niños desde 3 años hasta segundo de bachillerato. Y ha sido siempre conocido aquí en Pamplona como un colegio en el que se trabajan muchísimo los hábitos de trabajo y en el que el alumnado sale con un nivel académico excelente. Fantástico. Y además sois un centro muy conectado, ¿no?, con Europa, con las nuevas tendencias, y tenéis unos proyectos incluso que habéis sido creadores de proyectos propios reconocidos por Europa. ¿Me puedes hablar un poquito de vuestro proyecto Talent? Sí, pues mira, Talent es un proyecto Erasmus Plus que gira alrededor de una metodología que nosotros descubrimos porque el proyecto educativo institucional de CEC busca que el alumnado tenga una
experiencia de aprendizaje particular. Eso implica cambio educativo y nosotros tratamos de investigar con qué metodología podíamos producir ese cambio. Pilotamos esa metodología y hemos creado un programa de desarrollo profesional con una comunidad de aprendizaje de más de 100 y pico profesores en toda la institución, y ese proyecto de desarrollo profesional llamó la atención de Europa, en concreto de la Universidad de Bradford, y nos solicitó si queríamos replicar ese proyecto de desarrollo profesional a nivel europeo con instituciones del Reino Unido, de Irlanda y de Holanda. Y entonces así lo hicimos, hemos estado 36 meses trabajando conjuntamente con 3 instituciones de esos países, hemos formado a más de 30 profesores de esos países y en el mes de noviembre se realizó el evento que de alguna manera presentó los resultados y las evidencias de cómo este programa de desarrollo profesional consigue transformar la experiencia de aprendizaje del alumnado, haciendo que la enseñanza tradicional pase a ser una enseñanza activa, colaborativa y centrada en el alumno. ¿Los principales pudisteis extraer de ese proyecto? Pues mira, la primera es que lo que nosotros habíamos contrastado ya a nivel, primero local en Pamplona, luego nacional, con 11 colegios de nuestra institución en España, digamos que sucede también a nivel europeo. Es decir, las conquistas que habíamos conseguido con el profesorado de FEC se han conseguido también con el profesorado de 3 países distintos. Las dificultades que nuestro profesorado encuentra para propiciar, digamos, aprendizaje realmente activo se encuentran también en otros países y, por tanto, la conclusión es que no estamos en una situación tan distinta como podríamos pensar y que las dificultades que tenemos aquí para propiciar cambio son muy similares a las que se tienen en nuestro contexto europeo. Vaya, oye, las siglas TBL, Team Based Learning. Sí, TBL es el acrónimo de Team Based Learning. Team Based Learning, mira, es una metodología que surgió en los años 80, hace ya mucho tiempo, en Estados Unidos, a raíz de que un profesor universitario que estaba acostumbrado a utilizar el método socrático en sus clases, tratando de no explicar al alumnado contenido, sino extraer de él y que él mismo reflexionando lo aportase, se encontró con un problema, y es que las clases fueron creciendo y ese tipo de metodología no la podía llevar a cabo con clases de más de 100 alumnos. Entonces ideó una estructura, una secuencia, digamos, de pasos que garantizaba que el alumnado viniera preparado al aula y que el 90% del tiempo del aula se dedicara a que él activamente discutiera en equipo y aportara las soluciones a problemas prácticos que le resultan significativos. Entonces nosotros vimos que esa metodología cuadraba perfectamente con lo que nuestros bachilleratos y ciclos formativos necesitan, y hace, pues, yo diría que 7 años ya, la empezamos pilotando primero en mis clases de Historia de la Filosofía, después la pilotaron 20 profesores, después la estamos, digamos, ayudando a implementar a más de 100 profesores, y es una metodología que consigue sobre todo 4 cosas. Una, mejorar los hábitos de trabajo del alumnado. 2, que la experiencia de aprendizaje sea activa, colaborativa y centrada en ellos. 3, que el contenido teórico, incluso de filosofía, le resulte significativo a ellos. Y 4, consigue desarrollar el pensamiento crítico, porque al centrar todo en el debate y la discusión en equipo y luego entre equipos, hace que el alumnado desarrolle unas competencias que de otra manera sería imposible desarrollar. Qué interesante. Y este proyecto ha estado financiado y lo habéis estado llevando durante 36 meses en colaboración con otras entidades, instituciones europeas. Ahora ha finalizado. ¿Cuál es vuestro próximo paso? Pues mira, nuestro próximo paso es extender este programa de desarrollo profesional a todo el profesorado de bachillerato y ciclos formativos de nuestra institución, ¿vale? Tenemos ahora enrolados 100 y pico profesores, la idea es extenderlo a los 200 y pico que tenemos en la enseñanza posobligatoria. De manera que el objetivo ahora es ya implantarlo en serio en todos los colegios y para todo el profesorado. Es maravilloso, Óscar, y yo te animaría a que ya que lo hagáis con los vuestros, luego ya, pues oye, pues podemos seguir más pasos y hacer la formación para todo el resto de los docentes en España, porque es una metodología maravillosa. Lo que haga falta, nosotros estamos dispuestos a ayudar a quien sea, pero realmente hemos contrastado y además con evidencias científicas que es un programa de desarrollo profesional que consigue lo que quiere, que es transformar la práctica docente del profesorado.
En algo tenemos bueno, Óscar, los docentes y los que nos dedicamos a esto de la educación, es que creo que somos generosos y nos gusta compartir. Así que os animo a ello porque es muy interesante, está basado en la ciencia, está basado en la investigación y lo habéis desarrollado con vuestros propios alumnos y supongo que los resultados ahí estarán, ¿no? Serán maravillosos. Correcto. Yo puedo decirlo comparativamente, lo que obtenía antes y lo que obtengo ahora, y no volvería atrás. No volvería atrás. Ahora consigo cosas que antes no conseguía. Eso es clarísimo. Pues ya lo has dicho todo. Cuando no vuelves atrás es que ha sido un acierto y seguís para adelante. Óscar Urmeneta, exdirector del Colegio Vedruna, profesor y vocacional de un proyecto maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Nosotros nos vamos ahora a buscar a nuestro compañero Donis Salvador para un consejo y volvemos enseguida. ¡Ey! ¿Te quedarás sin verano otra vez? Bilimi es tu respuesta. Si lo que quieres es estudiar francés en una inmersión real, clases con un método único y preparar los exámenes DELF, deja de pensártelo. Si lo que buscas es aprender, descubrir, divertirte y hacer amigos en un ambiente sano y familiar, no lo dudes. En Bilimi ofrecemos estancias propias de gran calidad con un servicio al cliente inmejorable. Y como en verano no todo es estudiar, en Bilimi creemos que el aprendizaje no está reñido con la diversión. Por eso nuestros cursos gozan de un impresionante programa de actividades. Tanto si te gusta la montaña, la ciudad o el mar, con nosotros encontrarás los mejores destinos en Francia. Descúbrenos en bilimi.com. Pues nos vamos a una tierra maravillosa donde se come muy bien. Nos vamos a Badajoz y vamos a hablar con María Teresa Cordero, que es profesora de secundaria del Colegio Sagrada Familia de Badajoz. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Qué tal, Maite? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues Buenos nada, días. encantado de que te hayas unido aquí a Escuela de Padres porque, Maite, quiero preguntarte, bueno, primero vamos a definir primero el centro y luego te voy a decir por qué hemos contactado contigo. Define un poco el tipo de centro, las etapas que cubrís, dónde estáis. Sí, mira, nosotros estamos concretamente en la ciudad de Badajoz. Somos un centro que pertenecemos a Fundación Educación Católica y, bueno, nos distinguimos enseñanza, sobre todo en la transmisión de valores y en una enseñanza pues muy personalizada, como cualquier centro concertado. Pues fantástica la labor. ¿Y qué etapas cubrís? Pues tenemos desde 3 años, desde preescolar hasta segundo de bachillerato. O sea, prácticamente de 3 a 18 años. Desde 3 hasta 18. Maravilloso. Bueno, pues ahora, Maite, yo estoy encantada de hablar contigo porque quiero que nos hables sobre el proyecto que durante todos estos años habéis destacado. Resulta que sois una de las escuelas embajadoras y mentoras del Parlamento Europeo y me gustaría saber pues, que me explicaras primero cómo empezasteis en esto y segundo, en qué consiste este proyecto. Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en Europa no sabíamos que estábamos trabajando por proyectos. Fue luego a posteriori cuando nos dimos cuenta que sí, que habíamos detectado una necesidad, porque conocer Europa es una necesidad para poder respetarla, y es verdad que notábamos que Extremadura tenía muchísimos problemas. Detectamos una serie de problemas, ya verán problemas económicos, de infraestructura, de falta de oportunidades entre los jóvenes con carreras que se van fuera, sobre todo porque no hay trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros buscamos algo, mi compañera Chelo y yo buscamos algo que fuera con esta temática y el concurso Euroscola no lo daba. Entonces empezamos a trabajar en él, al principio era un test y mira, obtuvimos el mejor resultado en el test, en tiempo y en preguntas acertadas, con lo cual había que hacer un vídeo. Y cuando hicimos ese vídeo, bueno, pues simplemente por haber participado y el mejor test nos invitaron a Estrasburgo y pronto descubrimos que esto era una nueva forma novedosa de trabajar. Y bueno, pues tenía diferente todo en lo que es la escuela tradicional y una escuela activa, que es lo que pretendemos desde el colegio. Entonces, bueno, pues así empezamos a trabajar. Claro. Maite, resulta que
sin comerlo ni beberlo, te metiste en un proyecto europeo, que no sabías que era proyecto europeo, un proyecto que imagino que estará muy enfocado a dinamizar, ¿no?, las enseñanzas activas en territorios con menos oportunidades, ¿no? Por supuesto. Claro, evidentemente era tener pues una escuela activa que sobre todo buscábamos la estimulación del alumno, para que la motivación es fundamental en su proceso de aprendizaje. Entonces, era construir junto con nosotros en un horario que no era por la mañana, construir juntos el conocimiento, que si te das cuenta, es verdad que lo que perseguíamos era hacer algo para conocer la zona desfavorecida que era Extremadura, pero sin darnos cuenta, hoy en día tenemos un gran proyecto en nuestras manos y llevamos ya 11 años con él. Defíneme, Maite, aquí hay, porque vosotros habéis sido tanto embajadores como mentores en este proyecto. Primeramente sois embajadores, habéis sido embajadores y porque seguramente lo habéis hecho muy bien, ahora sois mentores, que es ayudando seguramente a otros embajadores. ¿Cuáles son las funciones de un embajador y un mentor en este proyecto? Cuando nosotros tuvimos que hacer la inscripción en Madrid, y por cierto que nos quedamos fuera, pero llamamos mi compañera y yo, y además muy ofendidas, que como en Extremadura, Badajoz, que era la primera escuela que se presentaba, nos quedaban fuera del proyecto. Nos hicieron hacer una carta, hicimos la carta y la carta por lo visto decían que no les había llegado. Pusimos, bueno, revolvimos Roma con Santiago y al final logramos entrar en el proyecto. Cuando entramos en el proyecto, bueno, pues los objetivos del programa de escuelas embajadoras era incentivar la importancia de la Unión Europea en el entorno escolar, promover la conciencia europea en el entorno social y, bueno, el primer año que participamos en Escuela Embajadora fuimos la mejor escuela embajadora de España. ¿Vale? Una vez dentro del proyecto, 3 años, a un número de coles que estaban comprometidos con la causa europea, nos pasaron a escuelas eméritas, pero como pasó lo del rey, pues pasamos a mentoras. ¿Y qué hacemos como mentoras? Prácticamente conocer Europa, las instituciones europeas, sigue siendo uno de los grandes objetivos del proyecto, pero nosotros, ahora mismo como escuelas mentoras, lo que hacemos es tutorizar a 3 o 4 colegios para que, hombre, sobre todo para ayudarlos en la tarea o hacerles partícipe de lo que significa Europa para los jóvenes. Pero vamos, que ellas lo cogen a lo primero, porque son muy trabajadoras todas nuestras escuelas embajadoras. Pues enhorabuena. Oye, y si algún colegio que ahora en este programa pues lo está viendo y dice, oye, yo quiero participar en este proyecto europeo, ¿tú puedes recomendar algún sitio donde pueda ampliar información? Mira, el programa está desde Madrid en Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, en Madrid, y se abre la convocatoria justamente antes, más o menos ahora por junio, antes de irnos se abre, para que a través de un forms tú escribas al cole y luego ya, bueno, pues hay una... Mira, este año nosotros hemos tenido la suerte de poder presentar en Madrid nuestro proyecto como colegio embajador, mentora, y también en Bruselas. Nos invitaron a ir y lo hemos presentado en los 2 sitios. Última pregunta te voy a hacer, Maite. ¿Por qué recomiendas participar a otros compañeros en este proyecto? ¿Qué aporta al alumnado, al colegio? Mira, Europa hay que conocerla. Mira, Europa surge sobre todo solventando 2 problemas. Uno muy importante, evitar conflictos bélicos, y el segundo, no menos importante, con la que está cayendo ahora mismo, evitar regímenes autoritarios. Esos regímenes autoritarios quedan prácticamente abolidos una vez que tú entras a pertenecer en la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Pues porque, mira, la transmisión de valores son fundamentales y nosotros tenemos libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, solidaridad, protección. Y hoy en día los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad. Podemos formar en asignaturas, pero evidentemente hay que reconocer que el entorno verdaderamente es relacionarse en sociedad los jóvenes. Y evidentemente, mira, también, fija, dame un segundo, y también porque aprenden a ser creativos, responsables, libres, empáticos, chicos, como he dicho antes, autónomos, con valores. Y lo más importante,
los estamos formando para ser ciudadanos del mañana y somos ciudadanos europeos. Entonces, eso es importante. Pues fantástico proyecto, fantástica gestión, fantástico reconocimiento el que tiene el Colegio Sagrada Familia de Badajoz y fantástico trabajo el que tú haces, Maite, con tu equipo. Maite Cordero, profesora, y no solamente profesora, mentora y embajadora de proyectos europeos. Muchísimas gracias por vuestra labor. Gracias a vosotros. Os esperamos en Europa. Aún vivimos en una sociedad que ser diferente es sinónimo de no valer o de no ser capaz. Olvidamos con facilidad que todos somos diferentes y que el problema es intentar empaquetar en la educación a todos para poder impartir una enseñanza de la misma forma y con los mismos criterios evaluadores. Tener un trastorno del aprendizaje supone afrontar un abanico muy amplio de retos y dificultades, pero no supone que la inteligencia de los que lo padecen sea inferior. De hecho, en muchas ocasiones supone que tienen habilidades excepcionales en tareas que la educación formal ni siquiera reconoce. Necesitamos eliminar la enseñanza grupal a pasar a una enseñanza adaptada a las características y talentos de cada alumno. La formación de los docentes es esencial para poder ofrecer a todos por igual una oportunidad de crecer, madurar y aprender. Enseñar a aceptar la diferencia es una tarea para todos, familias, docentes y alumnado. Y finalizamos el programa de hoy, como siempre, con un buen libro. Todos los niños pueden ser Einstein, de Fernando Alberca, editorial Toro Mítico. Fernando Alberca de Castro es licenciado en Filosofía y Letras y tiene un máster en Dirección de Centros Educativos y en Neuropsicología y Educación. Es considerado como uno de los mejores expertos en entender la conducta infantojuvenil. En su libro Todos los niños pueden ser Einstein, tomó como referencia a Albert Einstein, que no aprendió a leer hasta los 7 años, y su maestra lo calificó como mortalmente lerdo. Le costó sangre, sudor y lágrimas acceder a la Escuela Politécnica. Después de conseguirlo y finalizar su carrera, su tesis doctoral no causó la más mínima impresión al tribunal que lo juzgó. De hecho, la consideraron bastante mediocre. A pesar de ello, Einstein acabó convirtiéndose en uno de los científicos más geniales del mundo. Fernando, en su libro, pretende demostrar que cualquier padre y madre puede encontrar de una forma eminentemente práctica las claves que llevan a nuestros hijos al triunfo de su capacidad. Espero que les guste. Sean felices. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, les han ofrecido este programa.